Hola, muchísimas gracias. Qué bonita presentación. Buenas tardes. Em, Bien, pues bienvenidos. Es un gusto que estén aquí. Si en algún momento no me escuchan, por favor me lo indican. Y bueno, nuestro tema, un tema muy importante, muy complejo y un fenómeno social. Ajá. Prevención del suicidio en adolescentes. Entonces, voy a compartir un segundo. Entonces, ¿sí me escuchan bien? Sí, licenciada. Okey, gracias. Fíjense que hablar del suicidio, ah, a veces se tiene el error o la creencia que instala la ideación, y por eso muchas veces se evita el tema, se evita hablarlo desde la familia, con los amigos y además en un contexto social. Pero eso realmente es un error, porque nosotros tenemos que trabajar con miras a la prevención. Ujú. Y decíamos entonces, ¿cuáles consideran que son los factores y las señales de alerta con los cuales nosotros podríamos, desde diferentes ciencias, desde diferentes áreas de intervención, darnos cuenta y poder anticiparnos a esos hechos, a esos eventos? Porque en ese tiempo que vamos a hablar, tiene que ver con eso, con una prevención. Ujú. Porque los datos, te comentaba hace un momento, los datos hoy día siguen siendo muy alarmantes. De acuerdo a los datos por la OMS, nos dice que, fíjate, se cometen 20 intentos suicidas no consumados. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente una persona se suicida cada 40 segundos. A lo mejor mientras nosotros estamos tocando el tema, alguien está en ese momento, em, pensando, ¿no? Pensando en esa parte, eh, pensando en el suicidio, en cómo llevarlo a cabo. Bueno, ahora sí esperemos ya no tener más fallas. Quedábamos entonces que en este momento, tal vez, en lo que nosotros estamos tocando o abordando el tema, alguien lo esté pensando o lo esté llevando a cabo, ¿no? Y ese error es por ese miedo, por ese temor de esa idea de instalar en el joven la idea, ¿no? Es un error, repito. Y a veces también pensamos, o no le damos la importancia al tema porque pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Pero fíjate, tenemos amigos, familiares, compañeros de trabajo, el vecino, no sé, ¿no? Que a lo mejor ellos pasan o están pasando por algún proceso traumático, por un evento traumático, y entonces nosotros podríamos apoyar, ayudar. Y entonces vamos a ir viendo cuáles son esas señales, cuáles son esas formas de apoyo. Ujú. Pero yo ahorita te voy a hacer unas preguntas y piensa en la respuesta, en tu respuesta, o a lo mejor que si la has observado en alguien. Si yo te digo, ¿alguna vez has pensado, conoces que alguien haya verbalizado que su vida no vale la pena? O situaciones como que lo que hace ya no es suficiente, y estamos hablando de adolescentes, ¿no? Imagínate escuchar a un adolescente en donde te dice: "¿Sabes qué? Mi vida siento que ya no vale la pena, que lo que hago ya no es suficiente, que mi familia preferiría verme muerto o hubiera preferido que no hubiera existido incluso", ¿no? Y lo peor o lo más grave, ¿alguna vez conoces a alguien que haya intentado quitarse la vida? Eh, y entonces nosotros decimos, el suicidio como tal es la segunda causa de muerte en jóvenes, y estamos hablando entre 15 y 29 años de edad, ¿no? Si nos vamos desde la adolescencia temprana hasta la adolescencia tardía, sabemos que termina alrededor de los 21. Pero esos datos
que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de ese rango, ¿no? En la adolescencia. Y yo te comentaba, desde luego que el suicidio es un problema de índole social y de salud pública que es además multidisciplinario, multicausal. Se requiere que en el día a día se esté estudiando, se esté observando, se esté atendiendo y se busque esa prevención. Y este fenómeno lo podemos ver desde distintas áreas. Hablamos desde la sociología, podemos hablar desde la historia, la antropología, desde luego psicología, psiquiatría. ¿M? ¿Podemos avanzar, por favor, la siguiente lámina? Gracias. Entonces, el suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la vida. Y también con el suicidio hay muchos mitos, ¿no? Que si es cobarde la persona o si es valiente la persona que se suicida. El suicidio no es valentía ni una cobardía, ¿sabes? Es un sufrimiento, un querer dejar de sufrir. Y entonces, gracias, yo decía, no podemos hablar del suicidio sin hablar de un sociólogo, Émile Durkheim, que él nos habla y nos da una tipología, ¿no? No nos vamos a centrar tanto en la tipología porque nuestro tema es cómo son las señales y cómo se va a prevenir, pero hay una tipología de suicidios. Y Émile Durkheim define el suicidio como el acto personal con el propósito definido que se realiza de manera consciente con el fin de terminar la propia vida. Y nos da esa clasificación, ¿no? Habla desde un suicidio melancólico, maníaco, obsesivo, impulsivo o automático, altruista, egoísta, anómico y fatalista. Y entonces tal vez en algún momento nos vamos a referir más a alguno de ellos en el anómico, ¿no? ¿Qué quiere decir anómico? Que no hay una norma, que no hay reglas. Entonces pareciera de repente que el suicidio ya se ve como algo normal, ¿no? Por eso decíamos, ¿por qué las cifras van en aumento? Ujú. Y fíjate, entonces, esa tipología, ¿podemos continuar con la siguiente, por favor? Hay otro tipo de tipología, que es el suicidio no patológico, el suicidio patológico, un suicidio individual y un colectivo, ¿sabes? Porque estamos hablando, ese suicidio no patológico, que es según la presencia o no de una enfermedad mental. Ajá. Y suicidio patológico, desde luego, es cuando hay una sintomatología por unas enfermedades. Y vamos a ver qué nos referimos por enfermedad, por una enfermedad mental, un trastorno mental. Pero también hay suicidios que son individuales, en donde solamente participa una persona, pero ha habido en historia ya en años pasados suicidios de tipo colectivo, ¿no? Que incluso los llamaban como lavado de cerebro. Ajá. Entonces, fíjate, desde el punto de vista que nosotros lo toquemos, desde el social, desde el aspecto de la psiquiatría que confiere el suicidio entonces a factores asociados, decía, con una enfermedad mental. Y podemos hablar desde el psicoanálisis, lo conceptualiza como una suerte de pulsión, ¿no? Entendiendo, de acuerdo a Freud, entendiendo esa pulsión de muerte. Y esa pulsión de muerte que hace referencia a, a dañarse, a sentir placer por el daño, ¿no? Por el daño en una destrucción. Y dice, ¿qué nos dice Freud? Puede ocurrir de manera
sublimada o de manera directa sobre el semejante, pero también fíjate sobre la muerte autodirigida. Entonces, repito, el tema que ha sido abordado desde diferentes áreas, antropología, historia, sociología, psicología. Ok, entonces nos seguimos preguntando, eh, ¿cuáles son esos factores que aún que detectándose, pero no se les pone un alto, no se les pone una atención? Ujú. Y debemos de ser conscientes que en México estamos muy debilitados. Lamentablemente, estamos muy debilitados en cuanto a las formas de apoyo. Y hablamos desde un apoyo desde casa, desde un apoyo en centros escolares, desde un apoyo en diversas instituciones y desde, perdón, y desde el apoyo, desde luego, en instituciones profesionales de la salud mental. Ajá. ¿Podemos avanzar, por favor? Gracias. Tenemos que entonces ir definiendo. El intento de suicidio es todo comportamiento suicida, ¿no? Pero que no causa la muerte. Y se refiere entonces a una intoxicación autoinfligida, a lesiones o autoagresiones o intenciones que pueden, pero fíjate, cuando hablamos de esas autoagresiones, ujú, el cutting, por ejemplo, y entonces, que son intencionales, pero que pueden no tener una intención, ojo, o resultado mortal. Porque también hay esta idea que el que se está cortando es porque va caminando. Puede ser, pero no necesariamente, pero desde luego que se tiene que tomar atención, porque ya hay una situación que el joven está pidiendo, ese grito desesperado de querer, dejar de sufrir, ¿no? Y entonces entendemos por comportamiento suicida a toda esa diversidad de todos los comportamientos que incluyen desde un pensamiento, que es ya la ideación, cómo se planifica y cómo entonces intentar el suicidio y cometerlo hasta llegar a perder la vida. Entonces, fíjate, ¿podemos avanzar, por favor? Gracias. La conducta suicida involucra, es un proceso más bien, ¿no? Y se involucran en 3 etapas. Una etapa que es la cognitiva, otra es la emocional y otra es la conductual. Entonces, nosotros sabemos cuáles son los procesos cognitivos, ¿sí? Son esas operaciones mentales que realiza el cerebro. ¿Qué hacemos? Procesamos información y mediante estas operaciones del cerebro trabaja con la información que le rodea. La almacenamos, la analizamos y tomamos decisiones. Y ahorita vamos a ver qué pasa con el joven en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, recordemos que los procesos cognitivos son básicos y superiores. Ajá. Dentro de los básicos, nada más para recordar, pues la percepción, atención, procesamiento de información, memoria. En este proceso cognitivo superior, estamos hablando del pensamiento, de un aprendizaje y de una motivación. Entonces, la fase inicial es cuando hablamos de esa etapa cognitiva, cuando involucra la ideación suicida y que ocurre en el cerebro, y a este proceso cognitivo superior del pensamiento, ¿no? Pero referido al pensamiento suicida. Y es un pensamiento pasivo de querer estar muerto, pero dice pasivo, ¿no? De estar muerto. Pero también puede convertirse en un pensamiento activo de suicidarse. Ajá. Y entonces, ¿qué nos dice? Estos pensamientos pueden no estar acompañados de un comportamiento preparatorio. ¿Qué quiero decir? Esto con el de preparar dicho pensamiento. Entonces, recordemos, estamos hablando de de la primera fase. Se inicia el proceso, pero aquí te digo, ojo, pero puede llegar a quedarse, a, a pararse este proceso
¿no? Si siempre y cuando se tenga la atención, siempre y cuando se haya detectado, ¿no? Se vaya a una atención, a un tratamiento, a un apoyo, y los apoyos tienen que ser, si es un problema multidisciplinario, multicausal, multifactorial, el apoyo, la atención debe de ser también multidisciplinaria. Hablamos entonces de un proceso en psicoterapia, de una atención en psiquiatría, de una intervención multidisciplinaria con médicos de diversas áreas de la salud. Ujú. Y entonces, estamos en la parte cognitiva, pero fíjate, ¿qué pasa con la parte de emocional? Que también es muy importante. Si estamos hablando que la conducta involucra la cognitiva, que ya vamos referida al pensamiento, ¿qué sucede con la emoción? Y sabemos que no puede haber, que la emoción y el sentimiento van juntos. Ajá. Sin emoción no hay sentimiento. Entonces, una emoción puede despertar diversos sentimientos. Ujú. Las emociones son entonces, recordemos, son reacciones psicofisiológicas, ¿no? Pero ocurren de manera espontánea y automática, pero además son inconscientes, fíjate. Y el sentimiento es más duradero, son más lentos y son conscientes. Entonces, si nosotros recordamos las emociones básicas, el amor, la alegría, la sorpresa, la ira, el miedo, el asco, la tristeza, y cada emoción, decimos, desencadena ese sentimiento. Entonces, fíjate, ya está el pensamiento porque hay un proceso, porque hay una afectación emocional, ¿no? Y entonces llega la conducta. La fase como tal, la fase intermedia, eso ya es el comportamiento preparatorio, el cual involucra el establecimiento ya de todos esos elementos, de todas las condiciones necesarias para la elaboración. Y se habla de conductual, de acciones y de planes. Entonces, los jóvenes, fíjate, pueden solo pensar, decía hace rato, en esa primera etapa, ¿no? Y ya no continuar, reiterando siempre y cuando haya el apoyo, pero ojo, vamos a ver que el apoyo, que también quiera ser apoyado, que también acepte ser apoyado si una vez que ya se ha identificado, que ya se ha observado, desde la familia, desde la escuela, desde sus amigos, ajá. Pero sin embargo, también es importante tener presente que incluso a veces los actos suicidas no pasan por las tres etapas, ¿no? ¿Podemos avanzar, por favor? Tenemos la inicial y la fase del suicidio, que entendiendo el suicidio ya como el acto deliberado ya de quitarse la vida. Pero entonces, aquí, decíamos, se puede quedar en la primera, en el pensamiento, pero se trabajó, se identificó y ya no pasó ahí. Pero, ¿qué sucede? Que incluso se puede saltar, el proceso sin pasar la primera etapa y llegar directamente a esta tercera, que es la fase del suicidio. ¿Por qué pasar directamente al acto, sin la ideación, sin la planeación? Porque los jóvenes son más vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Se presentan, son vulnerables a una impulsividad, a un desconocimiento en el manejo de sus emociones, porque a veces el joven no identifica su emoción, no trabaja su emoción, ajá, y no identifica también esos sentimientos y entra en un mundo de confusiones y de ideas tal vez erróneas, ¿no? Incluso. Y entonces también viene otra parte que es muy importante cuando hay un consumo de sustancias. Y cuando hablamos de consumo de sustancias, pues drogas, alcohol. Y estos también puede pasar que ocurre algún evento traumático, puede llegar, ¿no? Hay un evento traumático en su vida y que no fue trabajado, no fue elaborado
Y entonces, porque, ¿sabes? Cuando una persona se suicida, no quiere decir que pasó por una etapa un día, la segunda otro día, la tercera otro día, ¿no? Sino que hay jóvenes que duran o pasan 10 o 14 años con esta ideación, con sí me voy a quitar la vida, ¿no? Con ese sufrimiento, porque no ha sido trabajado. Entonces, también eh, existen, decíamos, la ansiedad y llegan directamente entonces al suicidio, porque tenemos dos vertientes. ¿A qué me refiero? Una es en donde podemos entonces irnos dando cuenta y la segunda en donde es de manera súbita, ujú, en donde se desencadenó. Ajá. ¿Por qué comento que los jóvenes son más vulnerables? Porque el cerebro, ¿no? El sistema nervioso central termina de desarrollarse entre los 22 y 23 años de edad. ¿Mm? ¿Podemos avanzar, por favor? Entonces, imagínate, si ellos están pasando por toda este tipo de situaciones, ¿no? En donde no son en donde se sienten, porque además recordemos que un joven todo lo ve de manera catastrófica, en donde piensa que no es entendido y escuchado por nadie, ¿no? Ni desde la familia, ni desde el plano social. Y existen factores, ¿cuáles son? Sociales, factores culturales, los factores económicos, los biológicos, el genético y el psicológico. Por eso hace rato decía, tomar las decisiones de manera informada, porque también hay mucha desinformación acerca de posibles alternativas, de posibles trabajos, de ir identificando, de ir trabajando, de ir conociendo al joven, de ir fortaleciendo al joven todas sus áreas positivas, ir debilitando esas áreas o esas debilidades en cuanto a temores, angustias, inseguridad. Ujú. Por eso comento que el área cognitiva, el área emocional y el comportamiento es muy importante para ir identificando. Fíjate, porque una parte, y esto tiene que ver, decía, con un problema social, porque desde luego tiene si yo te pregunto ahorita, ¿crees que la cultura influye sobre el comportamiento suicida? ¿Alguien se gusta participar? Sí, ¿y de qué manera? Ok, al final. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo está formada la cultura? Encontramos elementos típicos, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Mm, no, ok. Encontramos unos elementos. Uno es conjunto de conocimientos. Fíjate, nos da la información acerca de cómo viene funcionando nuestro mundo. Nos permite proveer de sentido a esos fenómenos que ocurren y a nuestra propia existencia. ¿Cómo podemos nosotros hacer frente a ello? Y en la otra vertiente tiene que ver con el conjunto de valores, los valores que en cada sociedad señala lo que para ese grupo humano es deseable, y los valores sirven sí o sí para inspirar las pautas de conducta aceptadas. Hablamos de creencias, hablamos de normas sociales, desde luego, hablamos de valores. ¿Cuáles son los valores? Igualdad, justicia, libertad de expresión. Ujú. Y todos esos valores que, que hoy día, cómo son manejados. Y cuando hablamos de problemas también de tipo mundial,
Otro de tipo mundial como en el cual nos encontramos desde hace más de un año y medio y de situaciones de pandemia, de situaciones que lleva y conlleva a otra situación, a otra situación. Y entonces, conocer al niño, conocer al joven, cómo va viviendo, cómo va asumiendo ese caminar, cómo va él sintiendo su estancia, su desarrollo dentro de los procesos sociales que va viviendo, en los que se va enfrentando, enfrentándose a su conocimiento, a su descubrimiento, y que va de la mano con ese crecimiento familiar, político, cultural, social. Ujú. ¿Podemos avanzar, por favor? No. Entonces, vamos a terminar la presentación, por favor. Y entonces, de aquí, fíjate, es muy importante. Nosotros, el contexto tiene mucho que ver, decíamos, con esos procesos suicidas. Antes de que alguien presente un episodio, nosotros hablamos de la tristeza hace rato, ¿no? De las emociones. Y hay está muy ligado el suicidio con con esta, con una depresión. ¿M? Vamos a ver que está ligado a muchísimas otras enfermedades mentales, desde una esquizofrenia, desde una psicosis, desde una depresión. Ajá. ¿Por qué va muy ligado? Porque, fíjate, antes de que alguien presente un episodio depresivo, hay ciertos antecedentes sintomatológicos depresivos. ¿Qué quiere decir? La sintomatología es lo que nos ocurre a mucha gente. Ujú. Cuando decimos: "Oye, ¿sabes qué? Hoy me siento depre", ¿no? Estoy bajoneado, eh, pero para que y eso nos pasa a todos, porque no podemos decir que nunca nos hemos sentido tristes, ¿no? Que nunca hemos experimentado sensaciones de vacío, o que nunca hemos sentido que estamos solos en nuestro caminar. Pero, ¿qué sucede? Que tiene que pasar por algunos periodos para decir, para encontrarnos ya en algún cuadro como tal depresivo y diagnosticado. Recordemos que existen los manuales de salud, como el DSM y el CIE-11 y el DSM-5, en donde nos dan toda la característica, toda la tipología para entonces ya poder decir, que posiblemente esa persona, ese adolescente, está en un periodo depresivo. Ujú. Pero ojo, esto no quiere decir que toda la persona depresiva se va a suicidar, ¿no? Sino más bien que porque es importante atender a todas las situaciones desde una tristeza que se vaya a estar más acumulando más de 2 semanas. Y que no se busque alguna ayuda, que no se busque alguna intervención. Y a veces la tristeza queda ahí, la cerramos, pero vuelve a pasar, y la cerramos, y entonces estamos de manera intermitente. Pero fíjate que también se suma con otras diversas enfermedades, decía, y eso se llama comorbilidad, ¿no? Puede haber una ansiedad, puede haber una depresión, puede haber incluso personas con enfermedades, eh, de hipertensión, de todo otro tipo de enfermedades, y entonces todo eso se va sumando. Ujú. Em, la depresión es una enfermedad, repito, y está tipificada, ¿no? Pero la depresión no solamente decíamos, hay también los factores o los grandes, índices de pobreza. Existe ansiedad. ¿Qué sucede con los conflictos familiares? ¿No? En donde en casa hay más atención por atender el conflicto con la pareja o situaciones económicas que dejan de lado
observación de su adolescente, pero incluso, ¿sabes? También la integración familiar. ¿Qué sucedió ahora con en pandemia, no? Era increíble escuchar que personas decían: "Es que no sé qué hacer en casa con mi familia. No sé, es mucho tiempo y no sé cómo ocupar el tiempo con mi familia". O incluso, ¿no? Situaciones en donde por el encierro se llegaron a conocer más los integrantes de la familia. Hablamos también, decíamos hace un momento, de una falta de impulsividad, del consumo de drogas, de los trastornos psiquiátricos, pero también los fracasos académicos. Fíjate, por eso te decía, el joven es muy vulnerable. Entonces, también puede llegar a afectar este fracaso académico porque no es lo que espera la familia de él, ¿no? Porque hay vergüenza, porque se va a sentir rechazado. También, ojo, cuando hay un aislamiento social. Fíjate, cuando el joven que tú conocías alegre, que le gustaba hacer cosas y que deja de hacer cosas, ¿no? Incluso deja de arreglarse, deja de buscar alternativas, deja incluso de trabajar, deja amistades. Nos está dando grandes señales de que algo está sucediendo. Ujú. ¿Qué sucede? Otras problemáticas sociales son los embarazos en adolescentes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué va a suceder? ¿No? Y cuando es un embarazo, decíamos, embarazo en adolescentes son embarazos no planeados, sino deseados, desde luego. Ujú. Comentábamos experiencias traumáticas. Bullying. ¿Qué sucede con el bullying? Ajá. Que también nos ha reflejado dentro de los hechos consumados del suicidio por bullying ocasionado en escuelas. Ajá. Pero también otro de los factores sociales es cuando hay una historia familiar de suicidio. ¿Qué quiere decir? Que alguien en la familia ya se suicidó, ¿no? Y repiten, porque también esa parte del suicidio puede ser una imitación, decía Durkheim. También el suicidio se imita. ¿M? Mucha gente que intenta, decía, suicidarse, decía, repito, no quiere morir, ¿no? Quiere dejar de sufrir. Y entonces, ¿qué sucede dentro de nuestro campo desde una psiquiatría, desde una psicología? Entender que la esquizofrenia, la psicosis, la depresión, la ansiedad generalizada y enfermedades crónicas están muy relacionadas con ese hecho. Entonces, el trastorno psiquiátrico y el mayor característico es el depresivo mayor. Ajá. Hay tristeza, hay llanto, hay irritabilidad, hay ansiedad, hay crisis de angustia, hay fobias, obsesiones, hay una excesiva preocupación por la salud física. Existen quejas de dolor, conductas de autodaño y entonces esa esa vista, esa observancia. Ujú. Y otra, si hablamos dentro de esos problemas sociales, otro factor, decíamos, el joven es vulnerable, ¿no? Y otra población muy vulnerable y atacada es nuestra población eh, lésbica, sí o sí. Y al final me hacen sus comentarios, ¿no? Porque son muy atacados, porque si decíamos desde el área emocional, desde el área cognitiva, que sienten el rechazo, ¿no? Con este boom de sentimientos, de rueda de sentimientos, de emociones, que se sienten rechazados. Pero fíjate, lo más triste, no solamente se sienten rechazados a nivel social, sino el rechazo incluso viene desde la propia familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado, sabido, que el hijo eh, al hijo lo corren incluso de la casa, ¿no? Incluso,
piensan que está, posesionado, poseído, ¿no? En donde por eso yo decía que la cultura, hay mucha desinformación en muchos campos, en muchos aspectos, y uno de ellos es también esa parte, ¿no? De estos grupos, esta vulnerabilidad. Ujú. Ahora, fíjate, otro aspecto importante que debemos de reconocer es que hoy en nuestro siglo XXI todavía la intervención psicológica o psiquiátrica está muy estigmatizada, ¿sí o no? Te dice, incluso, fíjate que desde mi práctica profesional me ha tocado conocer que el joven le pide a la familia que quiere una atención psicológica y la respuesta por parte de la familia es, ¿para qué? Tú no lo necesitas, tú no estás loco, ¿no? Y fíjate, el término de locura, ese ya no se emplea. Ujú. Por eso ahora hablamos de enfermedad mental y mejor aún de trastorno mental, porque llamado como a la persona como loco era algo despectivo. Ajá. Incluso en la historia del suicidio, si tienes oportunidad en algún momento de leerla, es muy interesante. Abrían el cráneo pensando que tenían una roca y que esa roca estaba endemoniada, ¿no? Para borrarle esas ideas, esos pensamientos. Entonces, pero hoy día todavía esa parte que el joven dice, quiero ir a terapia y la familia lo detiene. Otro que también debemos de considerar es cuando la familia lo detecta y lo quiere apoyar, pero pasa al contrario, el joven no quiere, ¿no? Dice, no, yo no lo necesito, yo estoy bien y esto va a pasar. Entonces, esas maneras, esas formas de cómo identificar, cómo llegar a eso. Ujú. Y entonces tenemos que escuchar al joven. Cuando hay señales muy claras. Cuando dicen, pueden hablar de, hace rato te decía al inicio, me quiero morir, no vale la pena, pero ojo, hay que estar observando. Cuando se empiezan a desprender de sus cosas, pero de sus cosas muy queridas, de sus cosas amadas, ¿no? Empiezan a regalar. O incluso se empiezan a despedir sutilmente y están en una reunión y dicen, yo creo que yo ya no voy a poder venir aquí. Era padre estar aquí, pero ya no. Empiezan entonces a regalar, empiezan a descuidarse, empiezan a dejar de ir a la escuela. Empieza a ver esa ausencia. Cosas que antes eran placenteras dejan de ser placenteras. Ajá. Eh, y entonces decíamos, esta intervención multidisciplinaria, nosotros como psicólogos, claro que podemos identificar. Identificamos y vemos, pero ojo, ¿por qué te decía desde hace rato que el psiquiatra? Porque el psiquiatra es el que te va a medicar, es el que va a dar el diagnóstico. Entonces nosotros podemos canalizar, pero sí podemos, desde luego, o sí debemos tener el conocimiento de identificar los trastornos para entonces hacer una canalización adecuada con el joven y decir, ¿sabes qué? Yo creo que tú vienes en un cuadro de tristeza, pero posible, manejado, desarrollado en terapia, esta tristeza se puede trabajar, a lo mejor sin necesidad de ir al psiquiatra aún. Pero ¿qué sucede cuando ya se ve una situación en donde no solamente con psicoterapia se puede encontrar la solución, sino que también se requiere de una intervención psiquiátrica? Y aquí también es algo muy importante, porque ¿qué sucede? A veces el joven o la familia acceden, pero parece ser que se dan de alta ellos solos. No hay esa espera de que se les dé de alta el profesional que lo está llevando a cabo, ¿no? Que sea él, nosotros que los demos de alta. Y entonces ellos dicen, ya me siento bien, creo que ya voy caminando, ya puedo atender o tener relaciones más positivas con la familia. Y entonces, pero a lo mejor no es así.
¿no? Y eso se ve, eso se trabaja. Entonces, que no espere la familia a que ya lo vea un poco mejor y te lo comentan, desde mi práctica te lo comentan. Es que yo lo veo ya mejor. El ya mejor todavía nos está diciendo que aún, y en terapia lo vemos. A veces también se tiene miedo que dentro de la psiquiatría, al ser medicados, va a haber una codependencia, ¿sabes? No todos los fármacos, no todos los medicamentos que se suministran para el manejo de una depresión generan dependencia o codependencia. Ujú. Y entonces, fíjate, los mitos, dentro de los grandes mitos, es esta parte de que una persona que ya lo intentó una vez, no lo va a volver a intentar. ¿Mm? Claro que sí lo puede volver a intentar. Ajá. Y hasta que pues lo pueda llevar a cabo, ¿no? Pero estamos hablando, fíjate, de la persona que se llega a suicidar porque no se atendió, porque no se observó, pero viene otro proceso. ¿Qué sucede con la familia? Ajá. ¿Qué sucede con la familia que se quedó? Que vienen las culpas, viene el sentimiento de culpa. Es que nunca lo vi, y entonces empiezan, la culpa es, no fui buena madre, no fui buen padre. ¿Qué hicimos mal? ¿En dónde me equivoqué? ¿En dónde no observé? ¿No? Y, y fíjate, entonces todo este factor es una cadena de múltiples aspectos, de múltiples situaciones. Ujú. Y, claro que hay maneras de intervenir y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en un pequeño ejercicio. Aparte de toda esta observación de estos factores, de estos problemas sociales, de escuchar, de observar al joven, de ver todo su contexto social. ¿Qué sucede? Fíjate, ¿cuáles son esas señales de aviso de una ideación? Por eso ya vimos lo que entendemos por ideación. Hay una manifestación, entonces, de ideas de daño, de muerte, y de no despertar. Ajá. Hay cambios importantes también en los hábitos alimenticios, pero también en los hábitos de sueño. ¿Eso qué quiere decir? O puedes dejar de comer o puedes incluso comer en exceso. Puedes dormir en demasía o puedes estar eh, no durmiendo también por periodos largos. Hay una pérdida significativa de interés en actividades habituales, repito, pero que antes eran placenteras. Desde ir al cine, desde leer libros, desde jugar a diferentes deportes, practicar, ir al gimnasio. Ujú. Hay un retraimiento entonces, también respecto a los amigos y también a los miembros de la familia. Cuando el joven ya no participa con su grupo social o cuando ya no participa dentro de las reuniones familiares. Y entonces aquí viene otro tema importante que lo has de haber oído en algún momento, la crisis de identidad o la crisis del adolescente, ¿no? A veces confundimos y como padre decimos, ay, ¿sabes qué? Ay, es que ya sabes, está en su crisis de la adolescencia. Entonces, es importante también identificar a qué se refiere crisis de adolescencia, qué es una crisis de adolescencia, pero entonces también que sean aspectos que no tengan que ver con una crisis de adolescencia y que hay un cambio repentino, una ruptura repentina en cuanto a esa cognición, a esa emoción y a esa conducta, a ese comportamiento. Otro decía el abuso y el uso de drogas, de alcohol. Ajá. El descuido en el aseo personal, desde dejarse de bañar, desde no peinarse, desde estar varios días con la misma ropa. Ujú. Situaciones, otro factor es cuando los jóvenes se enfrentan a situaciones de riesgo innecesarias.
Ajá, por estar buscando entonces esta pérdida de vida. Hay una preocupación acerca de la muerte y entonces tú lo escuchas y constantemente es su tema de la muerte. Su tema de la muerte de los demás, pero el tema de la muerte, de qué significa la muerte, qué sería estar muerto. Y entonces su pensamiento es constante hacia esa muerte. Otra de las señales es, existe un aumento en molestias físicas que son asociadas a conflictos emocionales. Y entonces el joven tiene varios días con dolor de estómago, de cabeza, de fatiga. Ajá. Eh, Porque recordemos, una emoción es psicofisiológica, ¿no? El sentimiento. Entonces, tiene que ver con eso recurrente. Hay una pérdida también notable de interés por la academia, ¿no? Por su desarrollo académico, profesional. Hay una sensación de aburrimiento en el joven y eso lo podemos conocer como abulia, apatía, anedonia. Nada es placentero. ¿M? Hay una falta de concentración, ¿sí? Y desde luego el deseo inminente de morir. Esos, esos fueron las señales. Ahora, dentro de los factores de riesgo, aparte de lo que ya hablamos, culturales, sociales, eh, decíamos uno o más, la presencia de uno o más trastornos mentales, pero que son diagnosticables. Ajá. Tienen que ser diagnosticados. ¿Esto qué quiere decir? No decir, oye, yo me siento hoy triste, creo que estoy pasando por una depresión, ya lo hablamos, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que evaluarlo, hay que valorarlo. Ujú. Hay que ir entonces a esa valoración para dar el tratamiento oportuno y necesario. Ajá. Hay otro de los factores de riesgo cuando nosotros notamos en los jóvenes un comportamiento impulsivo. Y recordemos que el joven arremete mucho de ese tipo de comportamientos, una impulsividad, ¿no? No hay una buena planeación, identificación, organización. Ujú. Y eso tiene que ver, desde luego, con una mala toma de decisiones. Y sí o sí, una toma de decisiones es lo que tenemos diario. Diario, si yo te pregunto ahorita, oye, si tú haces un análisis de cuántas decisiones tomas al día, ¿cuántas? Bastantes, ¿no? Y la toma de decisión no tiene que ver solamente con qué como hoy, cómo me he visto hoy, qué materia estudio, qué carrera estudio, sino la toma de decisiones también tiene que ver con ese fortalecimiento, ese conocimiento del manejo de las emociones, de la identidad del pensamiento, de la claridad del pensamiento, de decir qué elijo para mí, ajá, y qué desecho en mi vida. ¿M? Ah, otro de los factores de riesgo es cuando hay unos antecedentes familiares de trastornos mentales o abuso de sustancias. ¿Mm? Decía hace rato, antecedentes eh, familiares de suicidio. ¿Sabes qué? Aquí el joven, imagínate si un padre se suicidó y el joven era niño y vivió eso y no fue atendido, no fue canalizado en una atención hasta desde su inicio hasta su término, entonces el joven desde pequeño va viviendo eso y puede llegar a repetirlo, ¿no? Porque lo hizo su mamá, porque lo hizo su papá. Ujú. Hay también este, otro factor de riesgo es cuando hay un intento previo. Ajá. A veces decía hace un rato, se piensa que el que ya lo intentó ya no lo va a hacer, porque unos padres dicen, no, ya vio a lo que se expuso, ya no creo que se atreva, ¿no? Pero también se requiere del seguimiento. Otro factor de riesgo es cuando vemos esa vulnerabilidad, ese niño dolido, ¿no? Por
algún evento, que haya presencia de armas de fuego en casa. Ujú. Otro de los factores es cuando ha habido un proceso de encarcelamiento y que el joven sale, ¿no? Y entonces, decíamos, esos factores, esas señales. Nosotros, ¿qué podemos hacer entonces? Es mantener desde casa, mantener, desde luego ya dijimos, ¿no? Observar, checar y buscar la ayuda, pero también en casa podemos actuar. Mantener medicamentos, armas de fuego fuera del alcance de posible joven que vaya a cometer ese acto. Conseguir la ayuda para el adolescente. Siempre es muy, muy importante estar informados de cuáles son los centros, cuáles son los lugares en donde nos pueden atender. Ajá. Y conocer todas estas señales, ver todas estas señales que nosotros vemos. Mm, otro, fíjate, decía hace rato, se puede desde diversos campos, desde esta parte de que el joven, se fortalecer al joven, ¿no? Hay un tema que a lo mejor tú lo has oído y lo conoces a la perfección, es el tema de resiliencia. Cuando nos encontramos en situaciones tan estresantes que pareciera que no vamos a poder salir, entonces la gente resiliente es aquella que realmente busca todas esas potencialidades, que encuentra sus potencialidades de salir adelante de cualquier trauma, cualquier situación traumática, por más severa que haya sucedido, y entonces siguen su camino, sin llegar a buscar ese suicidio. Buscamos entonces esas capacidades, esas fortalezas, encontrar solución y generar cambios. Lo importante es generar cambios entonces a nivel psico, a nivel cognitivo y desde luego a nivel de la conducta. Em, ¿Cómo podemos hacer esto? Dentro de nuestro campo de la terapia racional emotiva conductal. Por ejemplo, buscamos cambiar o modificar esas ideas irracionales, ¿no? Debilitadas por unas ideas racionales y fortalecidas. Por ejemplo, yo, yo te pregunto, ¿alguna vez tú has escuchado o tú te has autoinsultado? Y lo tengo que decir, ¿no? Como la palabra, a veces nos la pasamos diciendo, soy un estúpido, ¿no? Pero después de repente te lo reiteran en casa. Es que siempre estás con tus estupideces, ¿no? O a lo mejor en tu grupo social, es que tú siempre todo lo haces mal. ¿Qué sucede con el joven? El joven se va tatuando esos mensajes, ¿no? Se los tatúa en la mente, en la acción, en la emoción. Y al primer error dice, sí es cierto, no sirvo para nada. Si es cierto, siempre me equivoco. Y entonces va el joven, y entonces en cada momento se siente de esa manera. ¿Qué podemos hacer entonces? Cambiar. No es fácil, tampoco. Se necesita de entrenamiento, se necesita de disciplina y se necesita de decisión. Desde luego, desde el conocimiento que lo requiere. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Yo te digo, escribe en tu cuaderno cuánto te has, o las veces que te has insultado. Puedes decir, ¿cómo te has insultado? Ah, soy tonto o tonta. O incluso no solamente también insultado, sino cuántas veces te dices, ay, no, soy horrible, no me gusto. Ay, no, soy muy chaparro, soy muy gorda, soy muy feo, muy fea, no sirvo en mi escuela, no sé, ¿sí? ¿Alguna vez te has eh, cachado cuántos pensamientos hirientes te haces a ti mismo y luego se suman con los otros? Entonces, fíjate, ¿cómo cambias ese chip? Ok, ¿no? Identificas tu pensamiento. Ah, yo siempre soy torpe. ¿Cómo cambias ese?
intenta ser el ejemplo. ¿Cómo cambiarías ese yo soy muy torpe, que es irracional y que es doliente, por un pensamiento menos doliente y más racional? Piensa unos segundos. ¿Cómo cambiarías ese pensamiento? Y solo estamos con una etiqueta, un pensamiento, ¿no? Ojalá ahorita me lo compartan. Entonces, puede ser, a veces me puedo equivocar, ¿no? Tengo el derecho de equivocarme. A veces las cosas no me van a salir a la perfección. Cambia, cambia tu, tu, tu pensamiento, cambia tu idea del primero que dices, siempre soy torpe, cambia cuando dices, no, tengo el derecho de equivocarme. No siempre me va a salir a la perfección. Ajá. ¿Sí? ¿Captas más o menos la idea? Siempre soy torpe, ¿no? Tú puedes decir, entonces, yo soy lo suficientemente listo. Ujú. Tengo la capacidad de resolver también otras situaciones. Te digo, esto conlleva práctica, conlleva un entrenamiento, pero lo importante es primero identificar y eliminar esas autoverbalizaciones negativas y destructivas y cambiarlas en un sentido positivo. Ujú. Y dentro del proceso del suicidio, del tema del suicidio, jóvenes, hay que pasar la voz, hay que alzar la voz, como dicen, hablar sobre qué es que se puede prevenir, porque se tiene esa errónea creencia de que no se puede prevenir, de que un suicidio no se puede prevenir. Eso es falso, eso es un error. Claro que se puede prevenir, pero entonces hay que educar, hay que conocer desde la prevención, hay que educar la emoción. Hay que ir a los procesos completos desde inicio hasta el final, ¿sí? Y desde luego, eh, estar informados de qué sucede en nuestro hoy por hoy en el tema, pero más que en el hoy por hoy, qué sucede a nivel interno, a nivel intrapsíquico, con esas potencialidades o esos malos pensamientos que nos están posiblemente llevando a una mala decisión, a una decisión que desde luego no va a tener miras de una resolución, porque a lo mejor, sabes, también a veces el joven dice, me voy a hacer daño, pero sin matarme. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor él no tenía el- 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 la idea de consumarlo, pero se le escapa de la mano y entonces sí, eh, comete el acto total sin haberlo querido, sin haberlo esperado. Ujú. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, licenciada Leti. Si gusta, profesora, vamos pasando a la apertura de preguntas y respuestas, en caso de que las hubiera por parte de nuestros asistentes. Ok. Universidad Azteca, por un México trascendente.